Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Gloria le damos a nuestro Dios. Vamos a leer en nuestras Biblias en el Salmo 111. Leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y la congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que la quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Hizo memorables sus maravillas, clemente y misericordioso es Jehová. Dio mantenimiento a los que le temen, para siempre se acordará de su pacto. El poder de su obra anunció a su pueblo, dándole la heredad de la gente. Las obras de sus manos son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos. Afirmado por siglos de siglos, hecho en verdad y en rectitud. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y terrible es su nombre, y el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tiene cuantos ponen aquellos por obra, su loor permanece para siempre. El Señor bendiga su palabra. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por todo lo que hace, Señor, de la gloria. Gracias, Señor, por la misericordia que nos has dado. Gracias por todo lo que haces y por lo que harás. Bendice ahora, Señor, estos cantos que voy a cantar para ti, Señor, engrandeciendo tu nombre. Gracias por todo lo que has hecho y lo que harás. Bendícenos, pues. Bendice a los músicos. Bendice a todos, Señor, que esté allá en casa. Sé con ellos, bendiciéndoles y ayudándoles en todo. Así te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Busquemos en nuestro himnario, en la página 14, vamos a cantar alabanza al Señor. El número 29, hay poder en Jesús. Aleluya. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quiere vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quiere vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres servirle a tu Rey y Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús.
Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Hay un motivo que de grande gozo, Cristo nos trajo la revelación, emblanqueciéndonos con su palabra para librarnos de la tradición. Si estoy alegre, me aumenta el gozo, si pruebas tengo, triunfo me da. Si estoy enfermo, Cristo me sana, me da mi alma la seguridad. Hay un motivo que de grande gozo, Cristo nos trajo la revelación, emblanqueciéndonos con su palabra para librarnos de la tradición. Si estoy alegre, me aumenta el gozo, si pruebas tengo, triunfo me da. Si estoy enfermo, Cristo me sana, me da mi alma la seguridad. Yo me gozo en la lucha, yo me gozo en la prueba, yo me gozo en el dolor, aunque Satanás no quiera. Yo me gozo en la lucha, yo me gozo en la prueba, yo me gozo en el dolor, aunque Satanás no quiera. Gozo me da, gozo me da. Yo canto porque Cristo Él me dio la libertad. Gozo me da, gozo me da. Yo canto porque Cristo Él me dio la libertad. Yo me gozo en la lucha, yo me gozo en la prueba, yo me gozo en el dolor, aunque Satanás no quiera. Yo me gozo en la lucha, yo me gozo en la prueba, yo me gozo en el dolor, aunque Satanás no quiera. Gozo me da, gozo me da. Yo canto porque Cristo Él me dio la libertad. Gozo me da, gozo me da. Yo canto porque Cristo Él me dio la libertad. Ven, 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 Espíritu Divino. Ven, ven, apodérate de mí. Ven, 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 Espíritu Divino. Ven, 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 apodérate de mí. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Ven, 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 Espíritu Divino. Ven, 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 apodérate de mí. Ven, 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 Espíritu Divino. Ven, 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 apodérate de mí. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Gloria a Dios. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Bueno, en el nombre del Señor Jesucristo, soy la hermana Luisa, estoy aquí para testificar del poder de Dios, lo que Dios ha hecho conmigo y lo que puede hacer por cualquiera que le obedezca. Este testimonio lo quiero dar, más que un testimonio, como un consejo para las jovencitas y jovencitos que están tratando o pensando buscarse una pareja. Y les quiero dar un consejo, en vez de un testimonio, un consejo
porque yo lo viví y es duro sufrir las consecuencias de la desobediencia. Entonces, me gustaría pues dárselos como un consejo. Cuando nosotros vamos y pensamos, por eso me refiero a los jovencitos y a las jovencitas, y no solamente creyentes, no, porque si alguna cosa debería buscar todo el ser humano era buscar a Dios antes de buscar pues una pareja, para que no sufra las consecuencias. Si usted busca a Dios, no va a sufrir las consecuencias que yo sufrí por desobediente. Y quiero empezar contándoles de que nosotros fuimos porque ya no estamos todos, una familia de 6 hijos, 3 hembras y 3 varones. Y 2 fueron muy obedientes, de verdad, obedecieron. La hembra obedeció al consejo de su madre. No conocíamos al Señor en ese tiempo, no lo conocíamos, de verdad. Pero sin embargo, ella fue una mujer obediente a los consejos de su madre, porque solo teníamos madre, porque el padre ya había fallecido. Y nos criamos prácticamente toda la juventud, la pasamos con mi mamá. Era ella la que estaba encargada de aconsejarnos, decirnos lo que era malo y lo que era bueno. Entonces ella nos aconsejaba, y la que fue obediente de los 6, 2 fueron muy obedientes, de verdad que sí, lo testifico para la gloria de Dios, que Dios cumple su palabra. Ella fue muy obediente y tuvo un matrimonio muy, muy feliz, de verdad que sí, con decirle que yo no he visto otro matrimonio como ese, otro hogar, de verdad, como ellos. Era una mujer que yo la podía comparar con Sara, que Sara cuando se refería a Abraham le decía mi Señor. Así era ella. Cuando el esposo la llamaba, ella Señor, le decía ella, todo era Señor. O sea, era una mujer muy obediente porque ella obedeció, hizo caso pues a los consejos de su madre, la cual también era la mía, pero yo estuve muy lejos de ahí. También mi hermano menor, que no conocía al Señor en ese tiempo y aún no le conoce yo, porque Dios oye al corazón que le clama con sinceridad. Entonces, como ya él tenía la instrucción de mi hermana, que para la época que él se casó, pues ya nosotros conocíamos las cosas del Señor. Ya yo estaba sufriendo las consecuencias de mi desobediencia, y mi hermana pues la bendición de haber sido obediente, y ella podía aconsejarlo y yo también podía aconsejarlo pues para que no pasara por lo que yo había pasado. Entonces él, aún sin conocer al Señor, por las noches buscaba al Señor sobre su matrimonio. Cuando tuvo su novia, ya él buscaba al Señor para que lo guiara en su matrimonio en la mañana y en la noche. Antes de acostarse, él se envolvía con su cobija y se sentaba en la orilla de la cama, era clamarle a Dios para que lo ayudara en su matrimonio, que si era la mujer que Dios había elegido para él, que lo ayudara a consumar su matrimonio, y si no, que le hiciera cualquier cosa para que no se diera, porque no quería sufrir las consecuencias que ya él veía que yo iba sufriendo, y por eso yo le aconsejaba. Y si usted viera el hogar que se formó con ese muchacho, de verdad que tiene un hogar precioso. No conocen al Señor, no lo conocen. Espero que algún día lleguen a conocerlo, pero de verdad que tiene un hogar feliz, un hogar de 5 hijos unidos, siempre están ahí el uno para con el otro, con decirle que ese espíritu que pasó por ahí tocando aún hasta los cristianos para que se fueran del país cuando la cosa se puso así fea, a ellos no los tocó. Ellos decidieron mantenerse unidos todos, unidos tanto los padres como los hijos, ahí están unidos, y de verdad que se ve la unión de ese hogar, de verdad que ha sido una bendición muy grande para él, y por eso yo le doy la gloria a Dios por eso, de verdad. Pero los otros 4 desobedientes, que no hicimos caso ni buscamos a Dios, en esa época no le conocíamos, pero tampoco hicimos caso a los consejos de mi madre. Yo era tan terca, mi madre se ponía a aconsejarme, yo me ponía a silbar, a cantar, y no oía sus consejos, pero la pagué muy caro, y por eso hoy le estoy diciendo a ustedes, ¿verdad? Con certeza, busquen al Señor cuando ustedes quieran hacer eso. Y de verdad yo sentía dar esto como un consejo para que no sufran, no quieren sufrir consecuencias en el camino, porque el matrimonio no es una cosa como la gente cree,
que es de hoy para mañana. El matrimonio es hasta que la muerte los separe, lo dice la palabra. Entonces, por eso que si alguna cosa debemos buscar a Dios es cuando vamos a hacer eso. Entonces, por eso yo les aconsejo, busquen primero la guianza del Señor para que no les vaya mal. Porque les voy a contar las consecuencias que yo sufrí. ¿Y sabe qué pensaba yo? Yo lo veía como una cruz. En mi matrimonio fue horrible antes de conocer al Señor, nunca tuve paz, nunca tuve tranquilidad. Pero cuando llegué al Señor, la cosa se me puso muy peor porque el diablo agarró a mi esposo. Y yo sentía que lo agarró y me lo batió encima, como cuando un jugador está en un estadio y le da una pata a una pelota para meter el gol. Así de fuerte sentía yo que el diablo me lo había batido, lo había agarrado para batirlo contra mí. Entonces eso es lo que deseara que agarren el consejo para que no sufran eso que yo sufrí. Entonces yo lo veía también como una cruz que yo llevaba y yo decía que el Señor me la había puesto, que el Señor me había puesto esa cruz encima y que yo la iba llevando, y resulta que no es así. Muchas veces es que nosotros, por no agarrar consejo, pues nos metemos el ojo en la pareja equivocada. Yo leí, yo no recuerdo muy bien, pero leí o oí, no sé, en el mensaje o en la Biblia o escuché a algún predicador, no sé, que cada hombre Dios le hizo una compañera. Y es por eso que a veces nosotros nos juntamos con la persona equivocada. Cuando es Dios que hace la obra, que dirige, pues aquello permanece para siempre y es una relación de paz. Pero cuando somos nosotros que metemos la cabeza, nos va muy mal y eso nunca se va a poder. No luche porque no se va a poder arreglar. Porque es que yo pasé años tratando de que eso no se pudo. Es verdad que sí. Entonces una noche yo le clamo al Señor, me derramé mi corazón delante del Señor porque yo sentía que llevaba una cruz y ya estaba en una situación donde yo sentía que no podía seguir llevando aquella cruz, ya estaba a punto de desmayar, no podía, no tenía fuerza para seguir con aquel tormento. Entonces le clamé al Señor, no tenía el conocimiento que tengo hoy de la palabra, de que a Dios no se le pregunta, que le hace lo que Él quiere y como quiere, pero como aquello era yo que lo había hecho, porque Él me lo dijo en ese momento, por eso iba yo llevando aquella cruz. Yo lo sentía como una cruz que iba cuesta arriba, como una cruz muy pesada. Entonces yo me derramo mi corazón ante el Señor y le pido y le digo, Señor, ¿qué he hecho yo en la vida? ¿Qué pecado tan negro cometí yo para que tú me hayas puesto esta cruz tan grande, tan pesada que no la puedo llevar, Señor? Dime, revélame cuál fue el pecado que yo cometí. Yo me arrepiento y si tengo que pedir perdón a alguien, yo lo pido, Señor, pero quítame esta cruz, le dije yo, que no la puedo ya no la puedo llevar. Y cuando yo me calmé, que derramé mi corazón y me calmé, oí la voz clarito, que hoy la puedo escuchar como ese día, eso hace años yo, pero la puedo escuchar tan clara como ese día, cuando el Señor me dijo, esa cruz la tomaste esto, y no me lo dijo así suave, yo no me lo dijo como uno cuando corrige un hijo y de repente, amor, mi muchachito, no, Él me lo dijo con un carácter, con una autoridad, y me dijo, esa cruz la tomaste tú, te la echaste encima, así que ahora cárgala, me la dijo así, no me lo dijo suave. Aquello fue un látigo para mí, pero un látigo de paz. Yo descansé, cuando Él me dijo eso, yo descansé y dije, bueno, la voy a llevar, Señor, la voy a llevar hasta el día que tú decidas que yo la lleve. Y seguí llevando la cruz, seguí llevándola, porque después cuando llegué al Señor, pues entonces el diablo se me interpuso, era quitándome que yo no fuera a los cultos. Es una lucha, la lucha más grande fue por los cultos, y yo quería seguir al Señor y servirle como Él lo manda, pero estaba el enemigo ahí para quitarme. Yo solamente iba a los cultos los domingos en la mañana porque la lucha se hizo tan fuerte, el diablo se levantó tan fuerte contra mí, que yo llegué a tener miedo. Llegué a tener miedo al padre de mis hijos, mucho miedo. Entonces, yo aprovechaba, era los domingos en la mañana, porque él se iba de mi casa en la mañana con los amigos y llegaba en la tarde, y yo iba muy tranquila los domingos en la mañana al culto, pero eran los únicos días que yo iba. No iba ni siquiera en el culto de la tarde. Entonces, un día, le estoy contando algunas cositas pues, de las que pasé. No voy a dedicarme a contar toda mi vida, no. Pero sí algo para que ustedes agarren consejo. Un día
miércoles o viernes, no sé, no recuerdo el día, pero se hacían cultos los miércoles y los viernes. Él dice, en la tarde dice, voy a ir a la iglesia católica que van a tener una fogata, voy a ver qué es lo que hacen allá. Y de una vez yo dije, ay, sí, qué bueno, le digo, yo voy a aprovechar para ir al culto esta noche y yo llego antes que usted. Lo que no me imaginaba yo es que los cultos estaban saliendo a las 12 de la noche. Como no iba a las 10 semanas, pues no sabía, pues. Y entonces me fui para el culto, me fui con mi mamá, con una tía mía que también era cristiana, con unos sobrinos y mis hijos que ya, los que tenía que podían caminar y eso. Me fui y de eso recibimos una bendición hasta las 12 de la noche, eso fue una bendición muy grande. Yo me olvidé de todo, yo no me acordé más nada, ni que él llegaba a las 10, ni nada, no, yo me olvidé de eso y estuve en el culto, pues. Y salimos, íbamos caminando por ese camino contando lo que habíamos vivido, pues esa noche, lo que el Señor había dicho y todo eso. Entonces, cuando vamos caminamos por detrás de la casa de mi hermano mayor, sale mi hermano mayor por la puerta de la cocina y la puerta de atrás, y le dice a mi mamá, mamá, usted anda buscando que un día de esto, Remigio, que así se llama él, porque todavía vive, que Remigio un día de esto también la mate a usted, como dice que va a matar a Luisa, porque dice que esta noche le tumba la cabeza y carga un machete bien amolado. Usted sabe cómo son los machetes que él carga, le dijo él a mi mamá. Y no sé, a mí me salió una palabra y le dije, no te preocupes, el diablo es un fanfarrón, le dije yo, ese no me hace nada, no te preocupes que ese no me hace nada. Y entonces, bueno, nos fuimos para mi casa. Lo tremendo fue cuando llegamos a mi casa. Cuando llegamos a mi casa, mi casita era una casita pequeña de bajar de queso. Estaba la mitad de la casa estaba en el suelo, le había tumbado machete. El machete que mi hermano había dicho que cargaba. Y entonces, bueno, a mí me dio algo, porque no sé, yo siempre, en aquel tiempo no lo entendía, hoy sí sé que era el Señor, pero había una fortaleza, había algo en mí que no me daba miedo. No sé, no me daba miedo y como yo sabía, mi conciencia estaba limpia, yo sabía que yo no estaba haciendo nada malo, porque yo estaba tratando de servir al Señor como Él lo manda. Entonces, cuando yo le digo, no, mamá, mi mamá dice, no, hija, no te quedes aquí porque ese hombre esta noche te va a matar. Yo le dije, no, mamá, no se preocupe, ese no me va a hacer nada, le decía yo. Entonces, ella agarra y se lleva a los niños. Yo le digo, bueno, está bien, para que usted esté tranquila, agarra y llévese los niños, y que si me toca correr, pues yo soy muchacho, corro fácil, le digo yo a ella. Entonces, se llevó los pequeños, se los llevó y dejó un sobrino mío para que me acompañara, y ella se sentía más segura dejando a alguien que me acompañara. Bueno, se quedó mi sobrino conmigo, y no, que el hombre no llegó en toda la noche, no llegó. Llegó ese otro día como a las 10 cuando yo estoy leyendo un folleto, y estoy leyendo un folleto y veo que mi hermano que está hacia el frente sale corriendo de una vez y se va. Yo dije, pues viene el hombre, dije yo, pero no mire, eso sí, no sé, yo no quería demostrarle miedo al diablo, aunque por dentro tenía miedo, pero no quería demostrarle miedo al diablo. Porque yo sabía que no era él, yo sabía que era el enemigo que estaba en él. Entonces, yo seguí leyendo mi folleto y no me levanté de allí. Él pasó por detrás de mí, pasó y se entró para allá, y para el pedazo de casa que quedaba, y luego me llamó y empezó la cosa, empezó a insultarme y todo. Pero, bueno, agarré yo y mis cosas y me fui para donde mi madre y ya, y pasó eso, pues. Después de eso, pues, otra noche llega porque el diablo lo que quería era sacarme del camino. Otra noche llega borracho y eso, y entonces después que le sirvo la comida, come y todo eso, empezó la pelea, porque había, no sé si... Porque la cuestión era porque yo iba al culto, pues, para que yo no fuera. Y agarra un cuchillo y yo estaba así recostada en una mesa, sentada en una silla, pero así con el brazo recostado en la mesa, durmiendo una de las chavalitas que se había despertado. Entonces ese hombre agarra la mesa apuñalada y me decía, yo te voy a matar, sí te voy a hacer yo a ti. Y yo no sé, yo tranquila, y la palabra que me salió, yo dije, no, pues hágalo, le dije yo, hágalo. Que más tarda usted dándome puñaladas a mí para matarme, que para estar yo en la presencia del Señor. Esas eran las palabras. Yo siempre le respondía, pero le respondía con esas palabras así, pues confiando en Dios. Yo no tenía experiencia de verdad de
del poder, nada de Dios, pero yo hablaba pues eso y lo hablaba y eso era lo que yo confiaba, pues. Sabía que tenía un Dios. Entonces, bueno, pasó eso y me decía, me voy a comprar una cadena, o sea, el diablo amenazando, pues me voy a comprar una cadena gruesa, un candado y te voy a amarrar, porque quería quitarme los cultos, el diablo quería quitarme los cultos, los únicos que iba que eran los domingos en la mañana. Entonces, voy a comprar una cadena y te la voy a amarrar a esa puerta del cuarto y te vienes encerrado y todo el día por dónde vas a salir para ir para el culto. Yo le decía, pues no sé qué irá a hacer el Señor, pero algo va a hacer. Se abrirá un hueco, yo no sé qué va a hacer, pero revienta esa cadena, pero de que voy al culto voy, le decía yo. Y bueno, me paraba siempre, pues, por la cosa del Señor. Entonces, bueno, pasó y nunca, por eso le digo, el diablo siempre es un fanfarrón, por eso era que eso siempre me salía, era la palabra que me salía para decir. Nunca lo hizo de comprar su cadena, no. Sí hizo los intentos, acabar conmigo, pero no pudo. Y lo último que hizo, que de ahí no se metió más el enemigo, porque ahí es el testimonio más tremendo que yo pude ver, de verdad, la gloria de Dios allí, porque el diablo no estaba jugando fuego, sino que estaba hablando en serio. Una noche estábamos discutiendo así, como siempre, por el culto, y entonces todos los niños ya estaban durmiendo, y yo estoy terminando mis cosas en la cocina para irme. Cuando yo voy pasando, que voy a dormir, y el hombre, él entraba y salía, pero yo decía, ¿qué será lo que le pasa? Pero no le preguntaba nada. Entonces, cuando yo voy pasando, que voy a dormir, ese hombre me echa garra por el cuello con la mano izquierda y con la otra con la derecha levanta el cuchillo y dice, hasta hoy, me dijo, hoy te mato porque sí. Entonces, yo dejé mis brazos hacia abajo y no hice nada, pero de repente fue algo así, de repente yo levanto mi mano y le echo garra al cuchillo, en toda la palma del cuchillo. Le echo garra, pues mis manos estaba joven y mis manos eran muy grandes. Entonces le echo garra al cuchillo y lo aprieto, pero con una fuerza que el cuchillo se dobló. Y entonces la palma del cuchillo se dobló, él con el mango del cuchillo agarrado, y yo le eché garra a toda la palma del cuchillo. Y eso no me dio, pero ni un rasguño, nada. Aquel cuchillo estaba súper amolado, él no tenía hierros oxidados como uno, no, sus hierros eran bien afilados, todo tipo de hierro que él tuviera. Y ese cuchillo, bueno, era para que me hubiese cortado los dedos. Y eso pero ni un rasguño siquiera. ¿Quién era ese? Era el Señor que estaba ahí protegiéndome. Y cuando él vio eso, porque él esperaba que me cortara la mano, ¿verdad? Porque lo agarré así con una fuerza que yo hoy que entiendo que era el Señor. En ese tiempo yo no entendí nada de dónde salió ese poder, de dónde salió esa fuerza. Pero entonces, cuando él vio eso, entonces llega y me largó el cuchillo, me lo dejó así, y el cuchillo con el mango para arriba y la palma apretada en mi mano. Aún yo seguía apretando el cuchillo. Y él cuando vio eso, yo creo que fue porque vio que no me corté ni nada. Ese hombre salió en carrera, largó el cuchillo y se fue, me soltó y se fue corriendo. Y bueno, gracias a Dios, mire, yo pude ver el poder de Dios, de ver de verdad que Dios hace grandes maravillas y defiende a sus hijos donde estén y como estén, Él siempre está ahí para atender. Bueno, hermano, Dios les bendiga y les guarde. Espero que este testimonio les sirva de ayuda a alguien de verdad, porque de verdad que Dios siempre oye a sus hijos, siempre está pendiente para proteger y defender a sus hijos donde quiera que estén. El enemigo nunca puede hacer lo que él quiere con los hijos de Dios. Entonces, que Dios les bendiga y les guarde y que agarre el consejo. Escuchemos al hermano Isaías Mejía en el mensaje Poseyendo las puertas del enemigo. Dios les bendiga una vez más frente a ustedes de esta cámara para llevarle la palabra del Señor. Le damos gracias al Señor una vez más porque tenemos la oportunidad de hablar del Señor, porque llegará un momento en que esta Biblia será cerrada y todo se terminará, pero mientras tenemos el tiempo que está finalizando ya, le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de llevar esta palabra que es la que vive y permanece para siempre, porque todo pasará, pero su palabra no pasará. Ella permanecerá. Entonces, si usted, ¿verdad?, vive por la palabra de Dios,
usted también va a permanecer para siempre, porque la palabra se hace carne, como se hizo en Jesús, y hoy en la tierra un pequeño grupo hará lo mismo. Esa palabra se volverá carne, Dios la vindicará, y las profecías o las promesas que faltan por cumplirse, Dios las hará cumplir, porque Él es infalible y su palabra nunca puede caer en tierra. Le damos gracias al Señor por otra oportunidad que nos da. Gracias a ustedes que nos están escuchando, viendo a través de estas cámaras. Le damos gracias al Señor. Bueno, queremos, ¿verdad?, comenzar leyendo el capítulo 16 del libro de Mateo. El capítulo 16 del libro de Mateo, comenzando con el verso 13, capítulo 16 de Mateo, comenzando con el verso 13, y el titular, el tema, las puertas del infierno. Y vamos a poner atención, ¿verdad?, a lo que el Señor quiere decirnos, y le agradecería pues que usted ponga, si tiene la Biblia allí, para que vea y lea juntamente conmigo la palabra. Entonces, el capítulo 16 del libro de San Mateo, comenzando con el verso 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otro Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? O sea, al Señor le interesaba, era, ¿verdad?, lo que andaban con ellos. Le interesaba saber qué creían ellos de Él, o qué creían, quién era Él. Respondiendo, Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Oiga, aquí está, ¿verdad? Usted lee aquí no tan rápido. Respondiendo, Simón Pedro le dijo: tú eres el ungido de Dios, no un ungido, sino el ungido de Dios, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. En otras palabras, él no estudió, ni ningún hombre vino a decirle, ¿verdad?, ese misterio que hasta ahora nadie lo conocía hasta ese momento, sino que fue una revelación que vino del cielo, ¿verdad?, y el Espíritu Santo la reveló. Entonces, ¿quién era ese hombre que hablaba con él? Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, aquí no está hablando de que las puertas no iban a prevalecer en contra de un hombre, sino de la revelación que recibió él de Dios, de quién era Jesús de Nazaret. Ojalá el Señor, ¿verdad?, venga y abra nuestros corazones y nos haga entender esa revelación también, porque se la reveló a Pedro, pero también se la puede revelar a usted y a mí. Y no decir que Dios son tres divinas personas, porque la Biblia no habla de eso. Simplemente que aquí está hablando, ¿verdad?, tú eres el ungido de Dios, el Hijo de Dios. Entonces queremos, ¿verdad?, leer un poquito, o meternos aquí un poquito en esto, para que usted entienda, ¿verdad?, lo misterioso que tiene la Biblia, pero Dios puede revelar a su corazón. Entonces, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Contra quién? Contra la revelación que Dios le ha dado a su iglesia. Entonces, en Mateo 7:13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Y Mateo 7:14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan.
Aquí está hablando entonces de puertas, ¿verdad? Que es estrecha y que la hayan y muchos entrarán por la puerta ancha. ¿Por qué? Porque el pecado es muy atractivo. El pecado es muy atractivo y muchos son los que se van por ese camino. Ahora, ¿qué es revelación? Y ¿sabe una cosa que Satanás le teme a la revelación? Porque el único que sabe cuáles son sus tretas y cómo es que actúa él es Dios, el que lo creó. Y Dios sabía, ¿verdad?, que esto iba a acontecer. Entonces, solo los escogidos de Dios reciben la revelación. La revelación es elección divina. Y desde el principio está prometida la conquista de estas puertas. Está hablando de las puertas del infierno. Y la palabra promete que por medio de la revelación las puertas del infierno no prevalecerán contra sus escogidos desde el mero principio. Dios lo dijo y así es. ¿Y qué son las puertas del infierno? A diferencia del pasado, en los tiempos del tipo que fue Israel como nación, el enemigo de la iglesia no es natural, sino es algo espiritual. Aquí cuando está hablando de puertas del infierno, está hablando de cosas sobrenaturales, maléficas del enemigo. Así que no se trata de conquistar unas puertas en lo natural, son puertas espirituales. Y así encontramos que hay puertas naturales y hay puertas espirituales. Ejemplo, la puerta de Dios es su palabra. Juan 10:1 hasta el 9 lo ilustra. Acerca del pastor siendo la puerta de las ovejas. De la misma manera que hay una puerta espiritual para entrar en la vida eterna, de la misma manera hay unas puertas para entrar al infierno, o sea, el Hades. Y cómo nosotros debemos, ¿verdad?, de pedirle a Dios la revelación para que Él nos revele, ¿verdad?, tantas cosas que están veladas en las Escrituras, pero que Dios le puede mostrar a usted y a mí, ¿verdad?, esas cosas misteriosas, porque las cosas reveladas, dice la Biblia, allá en Deuteronomio, pertenecen las cosas reveladas a sus hijos, a su pueblo, porque las secretas pertenecen a Dios. Ahora, es un lugar, ¿qué es el infierno? Es un lugar creado para el diablo y sus ángeles. Dios no creó el infierno para usted ni para un ser humano, sino para el diablo y sus ángeles. Dios sabía que Satanás se rebelaría y engañaría una tercera parte de los ángeles del cielo. Por esto creó el infierno para hacer una prisión donde lanzarlos por lo que ellos hicieron, su osadía de rebelarse en contra de su creador. Y cuando las Escrituras señalan que estas puertas no prevalecerían contra la iglesia que tiene revelación, declara que la iglesia como tal tendría una lucha en contra de estas puertas pero que éstas terminarían completamente derrotadas. Y a medida que vamos avanzando, vamos a ver cómo es que usted y yo vamos a derrotar esas puertas, porque el Señor nos está en su palabra, ¿verdad?, cómo es que usted va a vencer. Y las Escrituras declaran también que esta puerta al infierno es amplia y ancha, como veníamos diciendo, es muy atractiva, porque el pecado es muy atractivo. Y el diablo, pues, es muy astuto, y él le presenta las cosas atractivas aquí de este mundo, como que si usted no está haciendo nada malo, si no está haciendo bien, porque usted es humano, y usted cree que las cosas, ¿verdad?, que el diablo le presenta son buenas y usted las hace. Por eso es que la Biblia habla de una puerta estrecha y de una puerta ancha. Entonces, en otras palabras, es el camino de perdición el que lleva a entrar por estas puertas al infierno. Entonces,
Este infierno no fue hecho para usted ni para mí, ni para ningún ser humano. Pero, ¿verdad? El diablo no se quiere ir solo con sus ángeles, él quiere arrastrar mucha gente y él sabe cómo hacerlo. Porque él sabe lo que hizo la parejita allá en el huerto del Edén y mira lo que trajo muerte completamente. Y muerte espiritual también sabe. Pero Dios en su infinita sabiduría, él conocía, ¿verdad?, que esto iba a pasar y él preparó un cordero desde antes de la fundación del mundo, antes de que sucediera esto, el Señor preparó un cordero para rescatar a sus hijos de tal situación en la que el diablo los metió cuando Adán vendió la primogenitura, ¿verdad?, al diablo y entonces los documentos le quedaron al diablo, pero el Señor se los ha de arrebatar algún día porque Él es el que vive y permanece para siempre. Satán tiene un tiempo limitado. La Biblia dice que su día ya se acerca. La destrucción, y usted lee el libro de Apocalipsis y ahí le explica. Sin embargo, notemos que habla de puertas en plural, significando que son varias o muchas las puertas del infierno. Estas puertas del infierno que mencionó nuestro Señor Jesucristo, no eran más que los atributos del pecado. La lujuria, la vanidad, el orgullo, la crueldad, el amor al dinero y cosas semejantes a estas. Y veíamos en estos días como aquel joven rico fue creado en un hogar cristiano porque el Señor le preguntó, ¿conoces los mandamientos? Y él dijo, desde mi juventud yo los conozco, y el Señor, ¿verdad?, amó a ese muchacho. Pero cuando el Señor le presentó, ¿verdad?, la manera, porque él le llegó con una pregunta, que hay ahí para recibir la vida eterna. Y fue la fuente correcta al que le tenía que dar la respuesta correcta de su pregunta, y el Señor le dijo, los mandamientos conoces, y le tocó el primer mandamiento, ¿verdad? Cuando él le dijo, vende todo lo que tienes, amarás a tu Dios sobre todas las cosas, pero él amaba más al dinero que cualquier cosa que el Señor le fuera a presentar. Porque la pregunta era que cómo recibía, cómo hacía él para recibir la vida eterna. Y cuando leemos estas cosas, estamos leyendo, ¿verdad?, algo serio, que no es para que usted se asuste, ni para que usted, ¿verdad?, digo, ese hombre que está predicando ahí, está predicando cosas que no. No, estamos hablando para que usted vea, ¿verdad?, que eso no fue hecho para el ser humano. Simplemente que si usted no toma la puerta angosta y estrecha, que es lo difícil seguir al Señor, que no es cualquier cosa seguir al Señor, porque tiene que negarse usted mismo, tiene que morir usted estando vivo, porque tiene que haber un cambio en la naturaleza del hombre para que pueda participar de la naturaleza divina de Dios. Porque nosotros vinimos, ¿verdad?, por el pecado, por el sexo, no era la manera de nosotros correctamente venir. Pero Dios preparó un camino para usted y para mí, para que usted no vaya al infierno. Y ese camino fue Él mismo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces Él preparó un camino, y el camino que Él preparó fue que fue a la cruz y dio su vida por usted y yo, que fuimos culpables, que somos culpables del pecado, ese estigma de lo que sucedió allá en el huerto del Edén. Entonces, estas son cosas que dan entrada al mismo infierno. Son estas, sin duda, las puertas del infierno, lo que acabamos de leer. Y eso para el mundo es muy atractivo, el pecado. Porque hay hombres y mujeres, ¿verdad?, que andan, vamos a decir, en esta vida como quieren o como el diablo le presenta las cosas.
¿Por qué no leen las leyes de Dios? A ver, ¿qué es lo que quiere Dios con usted para que usted no vaya al infierno? Porque Israel era un pueblo, estamos hablando de ese pueblo de Dios. Ellos no sabían que era malo y que era bueno, ¿verdad? Pero cuando Dios les dio las tablas de la ley, Él les dijo, aquí están las maldiciones y aquí están las bendiciones. Si ustedes hacen esto como yo digo, tendrán bendiciones. Pero si hacen lo contrario, tienen maldiciones. Entonces, el asunto de escogencia es usted y yo. Tenemos que escoger, ¿verdad?, entre la puerta, esas puertas del infierno y esa puerta que es angosta, que es el Señor Jesucristo. Entonces, Dios le da el libre albedrío a usted y a mí para que usted escoja, y esa es la justicia de Dios. Dios no puede llevar a un hombre al infierno, a ninguna mujer tampoco, si antes advertirles, ¿verdad?, lo que Él quiere de usted y de mí. Pero el diablo es muy astuto. El diablo le va a decir como le dijo a Eva. No, Dios no quiso decir eso de que tú ibas a morir, no. Dios no es tan malo así como tú crees. Dios no es malo, pero es justicia. Él le da oportunidad al hombre y a la mujer y lo deja. ¿Verdad? Lo deja que corra y no sabe que va por caminos de muerte. Pero Dios le advierte y le dice, no vayas por ahí, porque al final te espera la muerte. Sin embargo, hay hombres que han tenido y mujeres que han tenido oportunidad a última hora, en su misericordia de Dios, de tomarlos, ¿verdad?, para Él, pero hay otros que no. Hay otros que no tienen oportunidad de arrepentirse, sino que mueren instantáneamente en un accidente, una enfermedad, cualquier cosa, ¿verdad?, que pueda hacer, y no tienen oportunidad. Entonces, cuando están del otro lado, son como el joven rico. Vayan y predíquenle a mis hermanos para que no vengan. El Señor le dijo, para eso tienen a los profetas, para eso tienen a los predicadores que le están advirtiendo con tiempo qué es lo que ustedes deben hacer para no ir al infierno. Entonces, ojalá que ninguno de los que están oyendo este programa toquen esas puertas, sino que usted toque la puerta angosta y estrecha y difícil para andar, pero con la ayuda de Dios se hace fácil, porque el Señor dijo, echa sobre Jehová tu carga, Él te sustentará. Entonces, así como ya hemos visto que la puerta a la vida eterna, es decir, al cielo, a Sión, es la palabra de Dios. La puerta del infierno es toda cosa contraria a esto, tiene que ser. Y eso es, volvemos a la palabra anticristo, todo lo que se pone ante Cristo, se opone a la palabra de Dios, es el anticristo, o sea, un demonio, un espíritu que se llama anticristo, y usted lo lee en Apocalipsis. Entonces, todo lo que se opone a lo que Dios dice es el diablo, para que al arrastrarlo a usted hasta el infierno. Porque la palabra de Dios es clara. El hombre vivirá de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero vemos que hay personas, ¿verdad? Y no queremos decir esto para que usted se sienta mal, sino que la verdad liberta al hombre. La verdad es la que lo puede libertar a usted y a mí, ¿verdad?, de el pecado. Porque hay mucha religión hoy, hay mucha doctrina falsa hoy, que usted está haciendo, contrariando la palabra de Dios y haciendo cosas contrarias a lo que Dios dice, y alguien le dice, no importa, Dios es muy bueno, tú te vas para el cielo. No, la cosa no es así. Usted tiene que dar frutos para que se conozca qué tipo de árbol es usted y yo.
porque la Biblia habla claro, ¿verdad? Que la raíz, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Y digo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada, o sea, arrancada de raíz, porque no da frutos. Entonces, examinémonos pues qué frutos estamos dando. ¿Estamos dando los atributos que da el Espíritu Santo o el atributo o los atributos que da el pecado? Lo acabamos de leer. Ahora, existen llaves para las puertas en lo natural, y esta siendo un tipo, porque lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, eso es Hebreo 11. Así también existen llaves para las puertas espirituales. Y cuando estamos hablando de puertas espirituales, ¿verdad? Estamos hablando de algo sobrenatural, algo que usted no ve con estos ojos, pero que existen y están a plena vista, ¿verdad? En lo que estamos viendo en esta generación o en esta edad de la iglesia llamada la Odisea. Todo es contrariando la palabra de Dios, y Dios en su misericordia le está presentando a usted cómo es que usted tiene que andar, cómo es que usted tiene que vivir. Si usted se llama cristiano, usted tiene que demostrar que tiene a Cristo por dentro. Ahora, si tiene a Cristo por dentro, vamos a ver cómo actuó Cristo, qué hizo Cristo, ¿verdad? Entonces, ahí está algo que no se puede confundir. Sencillamente estamos hablando de un camino ancho que mucha gente va por allí, y estamos hablando de una puerta estrecha y una puerta angosta, que pocos son los que la hallan, dice la Biblia. ¿Por qué son pocos los que la hallan? Porque esos son los pocos cuando el Señor dijo, manada pequeña. Al Padre le ha placido declararle los misterios del reino. Entonces, son poca la gente. Ojalá que usted uno sea de esos pocos y yo también. Y la llave de la puerta, la palabra, es fe. Y fe es la revelación de Dios, que lo puede sacar a usted de los sistemas y de la confusión que está el mundo hoy, como lo estuvo en el tiempo del Señor Jesús. Hay una confusión religiosa, y esa es una de las señales grandes que ha mostrado el Señor, donde Él aparece cuando hay confusión religiosa. Dios viene a implantar sus palabras para que el hombre salga de los sistemas del hombre y entre en el sistema de Dios. Siempre el Señor lo ha hecho así. Pero ¿qué pasa cuando Dios manda a un hombre para que entre en el sistema de Dios, o manda a un profeta para anunciar lo que Dios quiere del hombre, que se aparte del pecado, que se aparte de los sistemas, que se aparte de tantas cosas, ¿verdad?, que el hombre ha inventado para sustituir las obras del Espíritu Santo? Entonces, usted y yo debemos dar gracias al Señor, ¿verdad?, por la luz que Él ha mandado porque Él dijo, ¿verdad?, que había luz en el tiempo del atardecer. Ahora, la llave de la puerta, no de las, sino de la puerta, la palabra es fe, es la revelación de Dios, como lo acabamos de leer. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y la llave de las puertas del infierno son todo lo contrario, es la incredulidad, la duda, el pecado. En realidad el pecado es la incredulidad, porque si usted cree, pues usted no peca. Pero si es incrédulo, todo el tiempo anda todo torcido por ahí cometiendo cosas. Pero si usted cree, usted le teme a Dios, y usted le da temor cometer un pecado. Pero la incredulidad lo lleva a ustedes, como no creen en Dios, no creen lo que Dios dice, no importa, puede caminar como quiera, pero al final del camino, entonces ahí
tiene que darle cuenta al Señor por lo que usted está oyendo hoy, porque Dios primero da una advertencia al hombre antes de que venga el juicio a él. Ahora, nota que la Escritura nos declara que por el pecado se entra a la muerte. Porque el Señor, cuando estaba ya, que crió a su parejita, en el huerto del Edén, él lo que le dijo fue: enseñorense, multipliquen y subyuguen. Todo lo he hecho para ustedes aquí en la tierra. O sea que el hombre era un pequeño Dios aquí en la tierra. Por eso la Biblia habla de que a la naturaleza y nosotros mismos gemimos por la manifestación de Dios en sus hijos, para que entonces volvamos otra vez al principio, porque hubo una interrupción de eternidad-tiempo para un plan que tenía Dios. Ahora el tiempo ya se está acabando. Mejor dicho, delante de Dios ya esto se acabó. Y volvemos entonces a entrar en eternidad para vivir eternamente con el Señor. Muchos no creen eso, pero la Biblia lo dice, y son los hijos de Abraham, ¿verdad? Los que creen en la palabra, como el Señor allá habla de Abraham cuando él le dio la promesa, y Abraham se esforzó en fe y creyó la palabra que Dios le había dicho. Ahora, así como el atributo manifiesto de la fe, la revelación es una vida que obedece a toda palabra que sale de la boca de Dios. De igual manera, los atributos de la incredulidad son la lujuria, la herejía, la ira y cosas semejantes. Estas cosas son las puertas del infierno que se abren por medio de la llave de la incredulidad. O sea, dicho, el pecado. Entonces, vemos, ¿verdad?, que Dios le da oportunidad a todo hombre y a toda mujer de que les habla y les da vida eterna si entran por esa puerta estrecha. Y la puerta es estrecha porque todo el mundo se va a voltear en contra de tú, hombre o mujer que obedeces la palabra de Dios. Te van a decir que eres un fanático o una fanática. Te van a decir que Dios no es malo, así como me dijo un hombre un día: Dios no es capaz de hacer eso. Y yo le dije: usted está viendo la moneda por una sola cara, pero la moneda tiene dos caras. Entonces, Dios es justicia, pero también vienen juicios para aquellos, ¿verdad?, que son desobedientes a la palabra de Dios. Ahora, como ya dijimos, Dios en su infinito conocimiento sabía todas las cosas y sabía de la rebelión que por dentro maquinaría Satanás, el querubín cubridor. Por esto creó un lugar para que cuando aquel pecado de rebelión se manifestara, entonces lanzara allí a todos los que se rebelaren. Satanás fue el primero en descreer la palabra de Dios, creyendo que él era el que debía ser Dios. Es decir, él quería ser un objeto de adoración, porque él se lo dijo allá al Señor Jesús: todo esto te haré si postrado me adorares, si te arrodillas delante de mí y me adoras. Él no estaba consciente, no sabía de qué estaba hablando con el que lo creó a él, porque él estaba velado en un hombre llamado Jesús. Por eso, él dijo, ¿verdad?, el hombre vivirá de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ¿qué hizo el Señor para contrarrestar aquellos tres ataques? Escrito está. Escrito está, porque esta palabra no puede caer en tierra. Esa palabra, cuando usted la toma y la pone en el lugar que corresponde, en el tiempo que corresponde, porque el diablo estaba citando la palabra al Señor, pero ese no era el momento para que él usara la palabra de Dios para que el Señor Jesús tentara a Dios, ¿no? Siempre la pone en el tiempo que no es, e incorrectamente. Entonces, como ya dijimos, el propósito de estas puertas es desde el principio, ¿verdad? El Señor conocía, porque si no fuera Dios, Él sabía que este ángel
querubín se iba a rebelar en contra de él, y él preparó entonces ese infierno para él y para los que se iban a rebelar, y también para los que lo quieren seguir. Manifiestas son las obras del pecado, porque la Biblia lo dice. Y manifiestas son las obras también del Espíritu Santo, porque la Biblia lo dice. Entonces, usted está consciente, ¿verdad?, de que si está haciendo mal, al final del camino le espera no algo bueno. Pero si usted se arrepiente de sus pecados y usted sigue las líneas o los requisitos de Dios para que usted sea salvo, Dios no lo va a dejar por fuera, porque usted llenó los requisitos que Él demanda para ser salvo. Ahora, de esto aprendemos dos cosas importantes. El pecado no comenzó en la tierra, sino en el cielo, por la incredulidad de Satanás, y Satanás fue el primero, por tanto, en usar esa llave del infierno para abrirlo. Y nos damos cuenta entonces que desde entonces el infierno se abrió. Ahora, el infierno antes de esto ya había sido creado para el diablo y sus ángeles, pero se encontraba vacío, y cuando Satanás abrió por medio de su llave la incredulidad, comenzó a succionar todo lo que había afuera que podía jalar hacia adentro. O sea, todo lo que aquel que podía engañar con su astucia, lo succionaba, o sea, lo metía también con él en el infierno. Y el diablo y sus ángeles, esto fue así, porque la Escritura señala claramente que este era el propósito por el cual fue creado este lugar. Por tanto, sus puertas fueron abiertas y ahora succionan hacia aquel terrible lugar todo aquello que es pecaminoso. Como nos conviene entonces nosotros, ¿verdad?, darnos de cuenta y creer verdaderamente que Dios en su infinita misericordia le ha dado a usted y a mí, ¿verdad?, esa salida para no ir al infierno. Y cuando nosotros leemos, ¿verdad?, las Escrituras, sabemos que eso es un lugar terrible de tormento, porque eso es lo que significa, ¿verdad?, ese lugar, un lugar de tormento. Ahora, ustedes recuerdan la simiente de Abraham, cuando el Señor habló a Abraham. Estamos hablando ahora de lo que Dios le puede dar a usted para poseer las puertas del enemigo. Y lo acabamos de leer, ¿verdad?, que es la fe en la palabra de Dios. Ahora, así es con toda la simiente de Abraham. Dios nos da una prueba final un poco antes de que Él da la promesa. Eso es como Abraham, Él le dio una promesa a Abraham, ¿verdad? Y Abraham le creyó a Dios. Y después que la promesa llegó, Dios le dijo: ahora dame ese hijo, y lo sacrifica. Dios estaba probando a Abraham, a ver si Abraham merecía, ¿verdad?, lo que Dios quería darle. Y Abraham no se enflaqueció en la fe, sino que él esperaba en Dios, en la promesa, porque ya era un hombre viejo, ya él no podía procrear hijos, y él le preguntó al Señor que él no tenía hijos y que ese hombre que él tenía para servirle ahí, pues seguía la heredad para él, pero él dijo: no, yo te voy a dar un hijo. Y Abraham no dudó, y después que le dio el hijo, le dijo: ahora quiero que lo sacrifiques. Ahora, ¿cómo era que iba a sacrificar? La única evidencia que él tenía para darle entonces heredar lo que él tenía. Pero sencillamente Dios lo estaba probando. Cuando él entonces pueda sacrificarlo, le dijo: detente, Abraham, ya creo, ya veo que me crees. Porque eso lo declaró el padre de la fe. Ahora, pero esa prueba final para ver cómo uno reaccionará. Y cuando él le había dado a Abraham esta prueba, encontró a Abraham tan fiel como lo era cuando comenzó. Ahora, qué bendición sería en esta mañana o en esta hora, amigo y hermano, si nosotros
quienes tomamos su promesa de sanidad, nos paráramos tan fieles como lo hicimos cuando nos paramos aquí y lo aceptamos, no importa lo que diga el médico, párese igual de fiel. Y aquí está un testimonio para en este púlpito, como siempre hemos dicho, ya prácticamente el médico, el cirujano dijo, si en 7 días no se hace esa operación, le dieron a mis hijas, su padre morirá. Pero yo creí, ¿verdad?, que había un Dios que hizo un corazón. Y si Él hizo el corazón, Él también puede, ¿verdad?, sanarlo, o puede poner un corazón nuevo, porque Él es el creador de todas las cosas. Y cuando Él hizo esto y no retuvo a su único hijo, sino que estaba listo para hundir el cuchillo en el seno de Isaac, para destruir su testimonio, Él había testificado por toda la tierra que Él conocía, que Él iba a tener este hijo. Y entonces cuando el hijo vino, se le pidió que retrocediera y que destruyera la única esperanza que Él tenía para hacer, para su testimonio, para que fuera cumplido. Y cuando Dios vio que Él era fiel a esa fe que Él tenía en Dios, Dios miró desde los cielos y dijo, por mí mismo he jurado que yo te bendeciré y te multiplicaré, y tu descendencia poseerá las puertas de su enemigo. ¡Qué promesa! Poseerá las puertas del infierno. Entonces, cuando usted lee, ¿verdad?, esa simiente, allí en el Antiguo Testamento, hablando de esos hombres que venían por la simiente de Abraham, Josué, Gedeón, de esos hombres, cómo tuvieron victoria sobre sus enemigos, cómo Dios les abrió las puertas de sus enemigos y ellos destruyeron a sus enemigos, así como usted y yo hoy podemos destruir esas puertas que el diablo le puede presentar a usted para que usted sea derrotado. La Biblia dice que no prevalecerán esas puertas del infierno en contra de lo que Dios le ha dado a usted. Ahora, ¿qué es lo que Dios nos ha dado? Él nos ha dado una revelación de cómo es que actúa el diablo, cuáles son sus maquinaciones, porque es un ser espiritual, y para que usted pueda vencer un ser espiritual, usted tiene que también tener una fuerza superior a esa, también que sea espiritual y sobrenatural. Y esa se la da Dios para que usted venza a su enemigo. Y su enemigo lo carga en el mismo terreno donde usted está, porque son dos naturalezas que nosotros tenemos. Entonces, ¿con qué lo va a vencer? Vamos a seguir leyendo. Y así es presentado ante cada simiente de Dios. Tiene que ser por boca suya. Dios quiere escucharlo de usted. Dios quiere que usted confiese, ¿verdad?, su sanidad o su pecado, porque es un atributo del pecado, de la enfermedad, pero Dios muchas veces permite, ¿verdad?, la enfermedad para que el hombre se doblegue y para que entonces siga los caminos del Señor. Entonces, así que cuando nosotros vemos, ¿verdad?, estas situaciones en el mundo hoy, es una lucha, es una batalla espiritual, es una batalla mental que usted tiene. Le llegan pensamientos en sus mentes, ¿verdad?, de cómo usted se arrepintió y usted quiere seguir los caminos del Señor, pero el diablo quiere traerle en su mente lo que usted hacía antes, lo que a usted le gustaba antes, y él quiere engancharlo a usted otra vez para que usted entre en las puertas de la incredulidad y así no tenga remedio. Pero quiero decirle que Dios nos ha dado un poder para sujetar eso que el diablo nos tenía dominado a través de este cuerpo que vino por el pecado. Dios vino y trajo un poder para que usted sujete estos miembros a obediencia a la palabra de Dios. Y eso lo podemos buscar, creo que en el libro de Ezequiel, para que usted vea, creo que es Ezequiel 36, si no me equivoco, para que usted vea cómo Dios nos ha dado, ¿verdad?, ese poder para obtener la victoria sobre los enemigos. En Ezequiel 36, el verso 26 dice así: y os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros.
y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Quiere decir, cuando usted, ¿verdad?, anda en ese mundo, usted anda rebelde, ese corazón lo carga usted tan rebelde que usted no quiere nada con Dios. Pero mire lo que dice aquí, y os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Ve para que entonces Dios te da el corazón nuevo y el espíritu nuevo para Él, entonces poner su Espíritu Santo en un corazón nuevo y un espíritu nuevo para que usted obedezca a los preceptos y los pongáis por obra. No solamente que los va a obedecer, sino que usted los va a poner por obra. Entonces, estamos viendo aquí cómo es que usted puede vencer esas puertas del infierno cuando, vamos a hablar un poquito más claro, cuando usted recibe el bautismo del Espíritu Santo. Entonces él le dijo a Abraham, tu descendencia poseerá las puertas de su enemigo. Esa es la promesa jurada de Dios. Eso es la simiente de Abraham. Habrán hombres y mujeres hoy que estarán poseyendo las puertas de su enemigo. Poseerá, o vamos a lo que se ve hoy, cuando la gente quebranta la palabra de Dios. ¿Podrá un hombre poseer las puertas del enemigo, llamándose cristiano y teniendo 2 o 3 mujeres? Y haciendo por allá sus tracalerías escondidos. No. ¿Con qué fuerza va a vencer al enemigo? Él está dentro de las puertas del enemigo. Y la única manera es, como ya dijimos, ¿verdad?, buscar a Dios para que le dé la salida a esa situación, porque nosotros tenemos doble naturaleza. Una que vino por el pecado y una que Dios nos dio para obedecer sus preceptos. Y aquí estamos leyendo cómo es que nosotros vamos a obedecer sus preceptos cuando Él viene y nos da un corazón nuevo y un espíritu nuevo para que Él ponga su Espíritu Santo allí, porque el Espíritu Santo no va a venir sobre una cosa sucia, inmunda, no. Dios primero prepara el terreno como el campesino prepara el terreno para sembrarlo, limpia, le pasa su máquina, le quita todas las cosas sucias que tiene y siembra para que no se vaya a contaminar. Entonces, y le echa su abono, le echa su insecticida para que no se vaya a contaminar. Dios viene y trae un insecticida a tu vida y es el Espíritu Santo para quemar toda malicia, toda cosa que está ahí en la naturaleza vieja, en esa naturaleza que no quiere servirle a Dios. Dios viene y pone un corazón nuevo y un espíritu nuevo para que obedezcas a la palabra de Dios. Entonces por su Espíritu Santo, viendo que la madre sería parte del hijo también, porque ellos son parte de la carne, estamos hablando de Rebeca, entonces el Espíritu Santo obrando a través de estas personas dijo que tu simiente posea las puertas del enemigo. Entonces Dios jurando que Él poseería la puerta del enemigo. Entonces, ¿en qué posición pone eso a la iglesia del Dios vivo? ¿Qué posición tiene la iglesia hoy? Estamos hablando de la iglesia del Dios vivo, porque hay iglesias que son de otro Dios, más no de Dios vivo. Porque la Biblia habla de doctrina de demonios. Y alguien va a poner una iglesia y no va a poner, aquí se predica doctrina de demonios, no, porque nadie va a llegar. Pero vamos a ver qué están enseñando allí. Si es contrario a la Biblia, son doctrinas de demonios. Porque la Biblia es clara y enfática. El hombre vivirá de toda palabra que sale de la boca de Dios.
no de la boca del hombre. El Señor, allá estando en Israel, le dijo, ustedes religiosos han quebrantado la palabra de Dios con sus tradiciones y han apartado los mandamientos de Dios y están siguiendo las tradiciones de los ancianos. Es duro, pero la verdad lo puede libertar a usted si la acepta, y si no, puede seguir por ese camino y al final usted verá entonces lo que le espera. Ahora vemos que Dios no puede decir nada o hacer alguna promesa a menos que Él la cumpla. Él tiene que hacer eso para ser Dios. Años después, cuando este mismo pueblo, el pueblo prometido, la simiente de Abraham, iba a su jornada, yendo a una tierra prometida, había una puerta que se le opuso y era su propio hermano Moab, el cual dijo, tú no cruzarás mi terreno, atenderé que tú no cruzarás mi territorio. Él dijo, si nuestras vacas lamen algo de su pasto, o si beben algo de su agua, te lo pagaremos. Pero él dijo, tú no cruzarás este terreno. Pero la promesa de Dios se mantuvo fiel, así que fueron y consiguieron su profeta Balaam y lo trajeron para maldecir al pueblo. Y aquí está lo que él dijo, trataron de mostrarle a él la parte peor de la simiente bendita, pero Dios le mostró la parte mejor de todo eso. Él dijo, cualquiera que maldiga a Israel será maldito, y cualquiera que lo bendiga será bendito, y las barreras cayeron a Israel, e Israel cruzó las llanuras. Dios prometió que él poseería la puerta de sus enemigos. Entonces, cuando usted se pone al lado de Dios, no hay puerta del enemigo que se pueda atravesar e impedirle a usted el paso. Un día, Josué estaba peleando con sus enemigos y él necesitaba claridad, él necesitaba tiempo, porque si llegaba la noche, ellos se iban a reagrupar y podría perder muchos hombres en la batalla Josué. Y aquí estamos viendo un hombre que tomó la palabra de Dios y paró el sol y la luna y les dio tiempo entonces para acabar con sus enemigos. ¿Qué pasó allí? Las puertas del infierno no pueden prevalecer en contra de un hombre o de una mujer que Dios lo manda a una comisión y el enemigo se para enfrente y tiene toda la autoridad de Dios para entonces sujetar esa fuerza del enemigo. Estamos hablando de puertas sobrenaturales y estamos hablando de puertas naturales, pero tenemos un ejemplo, ¿verdad que sí? Entonces, si hay puertas naturales, hay también puertas sobrenaturales. Unas que los llevan al infierno y otras que los llevan al cielo, pero una es angosta y estrecha. Y esa es la puerta que Dios quiere que usted entre, porque no es fácil, ¿verdad? Aquí estamos hablando de Dios te va a dar un corazón nuevo y un espíritu nuevo para que tú obedezcas los preceptos de Dios. Y la única manera es recibir el Espíritu Santo. Entonces Dios los bendiga, el Señor los guarde y seguiremos, ¿verdad? Después, porque ya es la hora. Y queremos orar por usted, que el Señor le dé suficiente luz para que usted entre en esa puerta estrecha y entre en la vida eterna. Gracias te damos, Señor, por esta hora cuando podemos presentar tu palabra, Señor, clara y concisa para saber, Señor, cómo estamos caminando nosotros para que tengamos una identificación bíblica en quién creemos, Señor, cuando tú le dijiste a Pedro, yo quiero que ustedes me digan, ¿qué creen ustedes de mí? Él no le interesaba la opinión de los demás, sino de los que andaban con él. Tú eres el ungido de Dios, el Hijo de Dios. No un ungido, sino el Hijo, el ungido de Dios, para traer la bendición a este pueblo. Gracias te damos, Señor, por las personas que han oído. Bendícelas y que sus corazones sean abiertos para, Señor, a la revelación que tú quieras darle, Señor, y no quieran vivir más engañados en estos sistemas del hombre, por tú quieres, Señor, que se abran las puertas, esas puertas del cielo para que ellos crean, Señor, lo que tú has dicho. Bendícelo, te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesucristo, se ha hecho como te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Señor les bendiga.
Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.